Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Hoy estamos muy contentos porque estamos transmitiendo desde un lugar muy querido para muchos de nosotros, el Universum Museo de las Ciencias de la UNAM. Los dichosos nos presentamos así con ustedes. A mí me da mucho gusto estar aquí. El restaurante gourmet de El Universum es muy bueno, se lo recomiendo. Yo pensé que íbamos a estar respaldados por otra escenografía. Esta se ve bien científica, pero en otro piso hay unas maquetas, así, unos cortes longitudinales de los aparatos reproductores de ambos sexos que nos hubieran respaldado y dado una gran fortaleza. Ni modo, pues así es la cuestión. Yo quiero comenzar con un aforismo de Luis Cardosa y Aragón, un extraordinario escritor, que dice: México es tan fuerte que los mexicanos no han podido acabar con él. Yo soy Eduardo Casar, muy buenas noches. Yo tuve originalmente una formación científica. Yo hice área 2 y después estudié biología en la UAM, pero después soy orgulloso egresado de esta gran universidad. Y me voy a permitir leerles un texto de Sir Arthur Eddington, uno de los más grandes científicos del siglo XX. Bueno, pocos tendrán un currículum tan impresionantemente científico como él. Y Eddington dice: todos sabemos que existen regiones en el espíritu humano que escapan del mundo de la física. En el sentimiento místico del mundo que nos rodea, en la nostalgia de Dios, en la expresión artística, el alma se eleva sobre sí misma hasta llenar en plenitud una aspiración que surge de su propia naturaleza. La confirmación de este proceder proviene del propio interior, de una inclinación nacida junto con la propia conciencia, o de una luz interior que procede de un poder superior al propio. Difícilmente puede la ciencia cuestionar esta confirmación interior, pues su propia búsqueda brota de una inclinación que la mente se ve compelida a seguir, de una tendencia a hacerse preguntas sobre la realidad sin poderlo remediar. Trátese de la búsqueda intelectual de la ciencia o de la búsqueda mística del espíritu, la luz nos hace señas de seguir adelante y nuestra naturaleza responde. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Gracias. Como buen narrador que era, Cervantes quiso reflejar muchos de los aspectos que vivía en su vida cotidiana en sus obras, y la ciencia, desde luego, no se escapó a estas referencias en sus obras. Se dice que el Quijote está narrado casi por un conocedor de la ciencia, si no muy experto, sí desde luego alguien que había estudiado, y no se sabe ni siquiera cómo adquirió estos conocimientos. Cervantes fue contemporáneo de Galileo, de Kepler y de Harvey. Poquito tiempo antes de nacer Cervantes había muerto Copérnico, que había asegurado que el Sol era el centro de la galaxia y que los planetas orbitaban alrededor de él. Pero Cervantes se sabe que defendía más la teoría de Ptolomeo, que decía que la Tierra era el centro de todo el universo y que lo demás giraba en torno a ella. Hay muchas referencias científicas en el Quijote, pero yo quiero empezar leyéndonos un fragmento de La gitanilla, una de las novelas ejemplares, en la que también hace un romance con estas líneas. Junto a la casa del sol va Júpiter, que no hay cosa difícil a la privanza fundada en prudentes obras. Va la luna en las mejillas de una y otra humana diosa, Venus casta en la belleza de las que este cielo forman. Pequeñuelos Ganimedes cruzan, van, vuelven y tornan por el finito tachonado de esta esfera milagrosa. Nosotros hoy, desde luego, nos sentimos en el centro del universo y estamos felices de acompañarnos de dichosas palabras. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Le preguntaban a Isaac Asimov una y otra vez que si creía en los platillos voladores y decía que no.
Le preguntaban una y otra vez que si creía en la telepatía y decía que no, que si creía en los astronautas de la antigüedad, que si creía en el Triángulo de las Bermudas, que si creía en la reencarnación, y a todo le decía que no y que no. Por fin alguien, después de lanzarle una letanía semejante, le gritó que si él no creía absolutamente nada, e Isaac Asimov respondió lo siguiente: yo creo en la evidencia, yo creo en la observación, en la medición y en el razonamiento confirmado por observadores independientes. Creeré en cualquier cosa sin importar lo extraña y ridícula, siempre y cuando haya evidencia de ello. Sin embargo, cuanto más extraño y ridículo es algo, más firme y más sólida tiene que ser la evidencia. Creo que soy Pablo Boullosa. Buenas noches. Vamos a comenzar. Lo digo porque luego la evidencia no es tan firme. Pero bueno, estábamos preguntando desde temprano hoy en nuestras redes sociales por los libros favoritos de divulgación científica de los seguidores de este programa, y muchísima gente nos ha dado muy buenas recomendaciones, algunas inusitadas. Miguel Leaño Arriaga recomienda la colección completa de La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica. Muy buena. Hay mucha gente que habla de Stephen Hawking y su breve historia del tiempo, como Francisco Hernández, como Raúl Licona, como Pedro Vázquez, es decir, muchos se van por Hawking, desde luego, y por Cosmos, de Carl Sagan. También Diego Fonseca dice: The man who mistook his wife for a hat, que si mi inglés no me traiciona, es el hombre que confundió a su mujer por un sombrero de Saks. Bueno, a mí también me impresiona todavía la actualidad de Sagan, Alberto Lagner, Ricardo López Pérez, Fátima Chuya, Luis Estrada, Armando Rivas García, Agia Sofía, José Alfredo Mesa, todos dicen que Cosmos de Carl Sagan, y algunos mencionan otros como El mundo y sus demonios, o Miles de millones, o El cerebro de Broca. También nos dice aquí Alberto Monteverde: uno de mis libros favoritos es por mucho el de Michio Kaku, que por cierto no lo conozco, pero pues le echaremos un ojo. Yo creo que es muy comprensible que tanta gente mencione a Sagan, porque Sagan supo transmitir ese sentido de maravilla por la astronomía y por la ciencia, ¿no? Y yo creo que eso es algo que pues, se echa mucho en falta, y extrañaremos mucho tiempo a Sagan. A mí su serie de Cosmos me encantaba, creo que era bastante mejor que la que están transmitiendo ahora, pero a lo mejor pues es que simplemente soy nostálgico. Les invitamos a participar en este programa, comunicándose a nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico, nuestras redes, etcétera. Y queremos también saludar de manera muy especial a la gente que ve este programa a través de la señal internacional en otros países, en particular a los que nos ven a través de la señal 446 de DirecTV en Estados Unidos, así como en otros señales de cable del país, de nuestro vecino del norte. Y hay un teléfono especial de la dichosa palabra para los Estados Unidos, en algún momento lo pondremos en el súper, y si alguien quiere comenzar con alguna pregunta del culto público que nos acompaña aquí o del público que nos acompaña desde sus hogares. Bueno, Sandra Calderón Vargas, ¿por dónde anda? Sandra, hola Sandra. Nos preguntas que si podemos hablar algo de los hermanos Grimm, ahora muy famosos por diversas películas y también series. Me parece siempre interesante que la gente piense que los hermanos Grimm compusieron sus cuentos, o sea, que ellos inventaron esos cuentos, ¿no? La gente normalmente piensa también que los cuentos de Charles Perrault, siglo y medio anteriores, los escribió Perrault de su imaginación. Ni Perrault, ni Madame Le Prince de Beaumont, que hizo La Bella y la Bestia, ni los hermanos Grimm inventaron ninguno de sus cuentos, ni los imaginaron ellos. Son recopiladores de textos populares o de fragmentos de textos populares que ya habían incluso sido recopilados por otras personas antes, de una manera menos organizada, y también son recopilaciones orales. En la actualidad, un gran escritor, Italo Calvino, que admiraba a los hermanos Grimm,
hizo lo mismo en Italia y se lanzó a recorrer Italia, a hablar en los pueblos y preguntarle a los viejos y a las ancianas si conocían cuentos, y tiene una recopilación fantástica de cuentos populares italianos. De hecho, los hermanos Grimm eran realmente una especie como de protoantropólogos o protoetnólogos. Digo proto porque todavía no existía realmente la etnología, ni existía la antropología en esa época. Los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm, nacieron en el siglo XVIII, vivieron todo el fin del siglo XVIII, la Revolución Francesa, y justamente con la Revolución Francesa vino la invasión napoleónica, y con la invasión napoleónica vino una especie como de necesidad en muchos de los pueblos conquistados por Napoleón de afirmar su diferencia con lo francés, con la cultura francesa que se imponía. Y entonces los hermanos Grimm fueron de los grandes promotores de las raíces de la búsqueda de un nacionalismo o de un patriotismo o de la búsqueda de una identidad general de todos los alemanes, que Alemania todavía no estaba unificada. Los dos fallecieron, si no recuerdo mal, a mediados del siglo XIX, en los 50 y en los 60 del siglo XIX, y estos dos grandes hermanos realmente fueron, les digo, unos extraordinarios lingüistas. De hecho, son los padres de la lingüística alemana, que después sería tan importante para comprender los árboles de las lenguas del mundo actual. O sea, son los alemanes y la lingüística alemana, por ejemplo, Federico Nietzsche, más que un filósofo al principio era un lingüista, y los estudios acerca de las culturas se ubicaron y se orientaron, se encauzaron, se enrelaron a través del esquema de la lingüística alemana. Los hermanos Grimm, además de esta fabulosísima recopilación que se llama Cuentos de la Infancia y del Hogar, que por cierto la mayor parte de los cuentos parece ser que más de la mitad les fueron contados por una viejita protestante, estos hermanos escribieron un diccionario fabulosísimo de mitología, un diccionario lingüístico. Ellos escribieron también muchos libros acerca de filología, de la estructura de las raíces lingüísticas, y se podría decir que son los padres del entendimiento de las raíces de todas las lenguas indoeuropeas. Eran hombres muy serios y muchos de los cuentos realmente no tenían ninguna pretensión de ser exactamente para niños. Eran realmente como estudios folclóricos. Claro, eran cuentos que ellos sabían que se contaban a los niños. Ahora, a veces la gente se sorprende de ver lo espeluznantemente, digamos, fuertes que son estos cuentos. Los cuentos de Perrault, incluso un siglo antes de Perrault, en el siglo XVI, fueron escritos por algunos italianos. Y hay fragmentos de Blancanieves, de La Bella Durmiente, de La Caperucita, pues que datan incluso de fines de la Edad Media, ¿no? O sea, son realmente recopilaciones, digamos, de tradiciones folclóricas que algunas se cree que datan, y los mismos hermanos Grimm pensaron, y no estaban equivocados, del mismo Neolítico, que probablemente tenían más de 10,000 años esas tradiciones orales, ¿no? Y da para todo un estudio de las mentalidades y de la, no sé cómo llamarlo, incluso podríamos hablar del progreso moral de la humanidad, el revisar la crueldad tremenda de esos cuentos e ir dándonos cuenta cómo realmente nos hemos vuelto mucho más exigentes en nuestra moralidad, y por eso a veces nos da la impresión de que todo empeora, pero es porque realmente nos estamos pidiendo más que nunca antes. Ahora, la tradición de crueldad es tremenda. Una cuestión que tienen los Grimm es que están muy bien escritos. Es decir, nunca hay que dejar de lado el lenguaje, la manera como ha sido configurada una versión. Aunque una versión haya sido repetida 100 veces, hay cierta cuestión más sintética. Ahí recomendaría Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim, que precisamente trata el tema, digamos, de lo espeluznante y su beneficio para que los niños siquiera se asusten tantito y se apaciguen. Creo que vamos a la dichosa. Bueno, tenemos que dar la dichosa palabra de esta noche. Recuerden que nosotros proponemos una definición, y las personas que en su casa, no aquí en el universo, sino en su casa, sepan a qué palabra corresponde esta definición, tendrán prioridad para llevarse algunos de los ejemplares de los títulos que vamos a mostrar a continuación. Ya después les damos unas preguntas a la gente que nos acompaña aquí en el universo. Bueno, la definición de esta noche dice esto: suposición de que algo es posible o imposible.
explicación o conjetura razonable de algún fenómeno, admitida provisionalmente, aunque no esté comprobada, para derivar de ella algunas consecuencias. Palabra de origen griego. Bueno, ¿Qué les vamos a dar? Tenemos de Juan Vadillo. El paisaje es un verso de olvido, un libro verdaderamente muy hermoso de poemas, publicado por Ediciones Sin Nombre. Este libro va a ser presentado en la librería Bonilla, que está ahí en Miguel Ángel de Quevedo, el próximo sábado a las 6. Pueden ir a la presentación, luego le prenden a la dichosa. De Conaculta, los cuentos archi mega recontra clásicos de José María Roa Bárcena. Y otra de las obras maravillosas que publica Sexto Piso, en este caso, es una nueva versión de las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Y lo curioso de esta edición, aparte de lo bien cuidada que está, es que la traducción es de Mariano Peirou y las ilustraciones son de Pablo Auladell. Me parece que él es español, pero ese apellido no sé si será catalán o de dónde, pero bueno, es esta historia clásica que todos conocemos de ese chico que vive en las orillas del río Mississippi en Estados Unidos y que, bueno, pues que narra un poquito parte de la biografía de lo que le pasó al propio autor y que siempre merece la pena recordar y recordar. Muy bien, y ahora vamos a formular 2 preguntas para el público que nos acompaña aquí en el Universum. Durante mucho tiempo se creyó que este científico se demoró muchos años en publicar su obra magna por el temor a ofender la sensibilidad de su esposa Emma y quizá también la de sus amigos naturalistas, que eran también muchos de ellos muy religiosos. Se ha dicho también que solo se animó a publicarla, su obra magna, cuando sus amigos le dijeron que si no lo hacía él, Alfred Russel Wallace se iba a llevar todo el crédito. ¿De qué científico y de qué obra magna estamos hablando? Muchas manos queremos ver levantadas, muchas. Eso. Y algún micrófono tiene que llegar. ¿Dónde está yo no veo a nadie con micrófono. Allá atrás. No Allá se atrás. oye. Sí. Dinos primero su nombre. María del Socorro Darwin. Muy bien, Es María del Socorro. María del Y el, Socorro, y el no te nombre vemos. de esa obra de Darwin que él quería publicar era El origen del hombre y las especies. El origen de las especies. Muy bien, María del Refugio. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué le vamos a dar, por cierto? Le vamos a dar revistas Como Ves y también a quien responda a la siguiente pregunta le vamos a dar 2 pases para acudir a ver a la OFUNAM en la sala Nezahualcóyotl o revistas Como Ves, lo que él prefiera o ella prefiera, no sabemos quién va a responder. Vamos a ver. Díganos el nombre y la nacionalidad del naturalista que en su libro Species Plantarum estableció los fundamentos para el esquema moderno de clasificación de los seres vivos, es decir, la nomenclatura binominal basada en palabras latinas o latinizadas. Nombre y nacionalidad de este científico. Muy bien. Primero el nombre de usted mismo. Sí, yo soy Jorge Adrián y es Carlos Linneo y la nacionalidad era italiana. No, casi. Falta la nacionalidad. Casi, a ver. Revista, Media pero falta revista. la nacionalidad. ¿Alguien más? Media revista. ¿Es Carlos Linneo y era sueco? Sí. Muy Sueco. bien, muy bien. ¿Tu nombre es? Verónica. Verónica, muy bien. Los pases para Verónica, revistas. Y nosotros tenemos que hacer una pausa para ir con nuestros valientes patrocinadores y volvemos aquí al Universum Museo de las Ciencias de la UNAM. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, transmitiendo desde Universum, Museo de las Ciencias.
La semana que entra vamos a estar desde el Colegio Nacional, que está ahí en Donceles 104, aunque hay que entrar por Justo Sierra, el sábado 18. Sí, sí, ¿verdad? Qué bueno que las ciencias me alcanzan para sumar del 11 al 18. También, bueno, nos saludamos a quienes nos ven por el canal internacional, que se puede sintonizar por el 446 de DirecTV y también por otros medios. Consulten la página de Canal 22, por favor, para esto. Vamos a seguir aquí con las preguntas que nos han llegado de parte de los televidentes o también de ustedes que alguna vez fueron televidentes y que están aquí acompañándonos. Yo tengo de otra Sandra Carrión en este caso. Hola, Sandra. Preguntas de dónde viene y qué significa gabacho. Yo te voy a dar mi versión, que yo creo que no es la tuya, y luego me explicas por qué aquí le dicen gabacho a los estadounidenses, porque en realidad gabacho, según yo, aparece en el lenguaje medieval en España desde el siglo XVI como habitante de Francia. Y aquí curiosamente se dice del habitante de Estados Unidos, lo cual tiene que ver porque es el vecino del norte en los dos casos. Y tiene que ver con la manera de hablar. En la Edad Media, ya en el siglo XIII, digamos que en las faldas de los Pirineos, que es esta cordillera que separa España con Francia, había unos aldeanos, unos montañeros que hablaban raro. Hablaban raro porque no es que hablaran raro, es que hablaban otro idioma. Y es muy curioso porque cuando hay una frontera pareciera que la gente realmente hay un muro y que no ha pasado nunca de un lado a otro porque empiezan a hablar otro idioma así inmediatamente según cruzas la frontera. Pero digamos que hay como acentos, hay dialectos, hay maneras de hablar que varían un poquito dentro de todo el país. Los que hablaban en la Provenza, en el occitano, que era este idioma que se hablaba en el sur de Francia, digamos que había esta palabra. Había una palabra primero que era gaba, que tiene que ver con garganta, gorge, que es en francés. Y de ahí se dieron cuenta que las aguas de los Pirineos, de los ríos de los Pirineos, eran tan puras, que no tenían sales, no tenían yodo, y producía una enfermedad endémica que era el bocio, que era como un bulto que te sale en la garganta y que, bueno, aparecía en animales y también en humanos. Entonces, los de este lado de los Pirineos, los españoles, empezaron a ver que había mucha gente que hablaba raro porque no nos entendían y que traía un bulto en el cuello. Y entonces empezaron a relacionar esta palabra del gavage, que era el montañés, el que hablaba raro, que para ellos era simplemente el que tenía este bulto en la garganta. Entonces empezaron a relacionar todo esto y empezaron a decirle gabacho a la gente que hablaba ese idioma que no entendían muy bien, ¿no? Y que era eso. Lo curioso es que la Real Academia empieza a registrar este significado desde hace varios siglos, pero también tiene otros muchos significados que tiene que ver con este habitante de las faldas de los Pirineos, que tiene que ver con un uso despectivo del francés. Hay que decir que gabacho es un uso coloquial, pero más despectivo que coloquial para referirse al francés en general. Los gabachos ganaron el partido de fútbol de hoy. Curiosamente, y no sé por qué, eso sí me lo tendrían que explicar aquí mis compañeros, en México se dice eso mismo de los estadounidenses. Y yo creo que también tiene que ver con esta manera de relacionar a alguien que habla de otra forma, con otro idioma, y que como no se entiende muy bien el idioma, pues empiezan a decirle. Y también tiene que ver mucho con las ocas, según yo, y algunos animales que también tenían este bocio. O sea, todo está relacionado un poco con esta enfermedad que tenía que ver con la garganta, con esa parte de Francia, y que acá ahora me dirán por qué se les llama. Yo digo que siempre tiene que ver con el vecino que uno tiene más cerca y que por lo tanto tiene esas relaciones extrañas que uno tiene con los vecinos siempre, y que es un poco despectivo. Yo te diría que sí, el llamar me voy al gabacho puede ser más coloquial que despectiva, pero cuando uno dice los gabachos, no creo, o sea, es un poco como gringo. Lo que pasa es que se han extendido tanto su uso en el idioma de calle que no se sabe muy bien dónde está la línea entre lo coloquial y lo despectivo. Yo siento que depende también mucho del contexto y del tono en el que se use. Lo que pasa es que sí, tiene mucha similitud con lo que tú cuentas, porque también aquí a la hora de cruzar la frontera para Estados Unidos también
la garganta, pero es por miedo. Te sale un bulto acá también. Por miedo, Sí, claro. no ahora es por peor, y ahora bocio, es por peor. miedo. Sí. Bueno, y de hecho la propia palabra gringo muy posiblemente deriva de griego, porque El griego, los, esa sí los- deriva, los sí, gringos también. no se les entendía lo que decían, hablaban como en griego, ¿no? Posiblemente tiene que ver con eso. Y también posiblemente el hecho de la similitud, digamos, de nuestra relación con Estados Unidos y la que tienen los españoles con los franceses. Los españoles, desde hace algunos siglos al menos, han visto a los franceses como ricos, como europeos, bueno, como, digamos, más desarrollados que ellos. Y eso también crea una relación ahí un poco enferma, ¿no? De O también, amor y yo odio. especularía también que probablemente no tenga nada que ver necesariamente con el norte, sino que pues España está rodeada por agua y pues, los vecinos inmediatos son los franceses. Y nosotros ¿Pero hacia Portugal, el sur, por ejemplo? sí, pero hacia el sur, sí, pero el portugués de alguna manera, Portugal se cindió durante la Edad Media y los portugueses lo sintieron, desde Alfonso Enríquez, que se crea Portugal, lo sintieron medio más emparentados que Francia. Francia estaban más separados originalmente desde fines del mundo romano y en cambio los portugueses desde el siglo XIII. Y nosotros hacia el sur, pues los guatemaltecos, los hondureños, todos hablan español. En cambio, hacia el norte realmente hablan un idioma Diferente. claramente distinto, ¿no? Ahora, yo lo que dijiste de la oca, que no lo sabía, me parece muy interesante, es que en efecto toda la zona del norte de España y del sur de Francia hay una veneración, hay libros sobre eso, de la oca, el animal oca, que estaba asociado a una divinidad paleolítica o neolítica muy, muy antigua, y que la palabra oca estaba relacionado con esta palabra de garganta, por la forma de la garganta de las ocas y una cosa que tenían. De hecho, el juego de la oca tiene su origen en el norte de España y en el sur de Francia. O sea que probablemente haya una asociación al cuello de la oca que luego pasa a esta cosa que decía Laura. También Me habría puede que parecer decir interesante. que gabacho también se le dice en algunos momentos de la historia a el español hablado con muchos galicismos. Es decir, una persona que, aquí yo sé que estamos más acostumbrados a los anglicismos, pero bueno, en España como tienen más cerca Francia y durante mucho tiempo el primer idioma que se estudiaba extranjero era el francés, había una propensión a estar muy, no me gusta llamarlo invadido, porque no es el tema, pero bueno, había mucha influencia del francés, entonces había muchos galicismos y a la persona que hablaba con muchos galicismos en su idioma común, en el español, se le llamaba también gabacho por lo mismo. Y ahora que mencionabas lo del portugués, lo del Portugal, hay un dicho que recordé, que era como, para hablar gabacho, un hidalgo de Portugal llega viejo y lo habla mal, y aquí lo habla bien hasta un muchacho. Ah, Es decir, Se hay... le achaca a Nicolás Fernández de Moratín haber escrito esos versitos, ¿no? Sí, y tiene que ver un poco con eso. Yo no sé si en Portugal también se le llamarán gabachos Gabachos, a los franceses, pero bueno, sí tiene que ver mucho con lo que tú decías de que aquí en el sur, pues evidentemente Javier. se entiende. Luego, ahora eso de despectivo, pues en Acapulco pregúntenle a unos muchachos si le van a presentar a unas gabachas a ver si es despectivo. Y depende. Bueno, vamos a la dichosa palabra. La definición es suposición de que algo es posible o imposible, explicación o conjetura razonable de algún fenómeno admitida provisionalmente, aunque no esté comprobada, para derivar de ella algunas consecuencias. Es una palabra de origen griego. Para los que contesten, este libro de un autor casi desconocido, de Random House, de la edición de Penguin, un tal Homero y una tal Iliada. Y de Alianza Editorial, Yasmina Kadra, que en realidad es un seudónimo de Muhammad Muleshot, si no me equivoco, La última noche del Rais, y ese Rais y esa última noche era la noche del 19 al 20 de octubre del 2011, cuando Gaddafi está asediado en una ciudad en Libia, y se cuenta lo que, según este autor, podría haber sido sus pensamientos, y hace un recuento de su vida. Muy interesante esta literatura de dictador y esta crítica, por supuesto, a un personaje tan polémico. Y tenemos otro libro muy polémico de Michel Houellebecq, no sé cómo se pronuncie, Sumisión. Es esta la novela que él dejó de promover justamente a raíz de los atentados
de los radicales islamistas en Francia hace no mucho tiempo. Esta es una cortesía de la cafebrería El Péndulo, un estupendo lugar para irse a tomar un café. Y también tenemos, como ya es costumbre, una suscripción a la revista Este País. Acaba de salir el número, solo quiero mencionar a 2 autores que aparecen en esta revista. Uno de ellos ganó el Premio Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich. El otro autor está en esta mesa, se llama Eduardo Casar. Hombre, me lo ganó la Svetlana. Vamos a hacer algunas preguntas a ustedes que están aquí en el Universum. Dice, el descubrimiento de la estructura del ADN suele atribuirse a James Watson y a Francis Crick en primer término y a Maurice Wilkins, que recibió con ellos el premio Nobel en 1962. Pero hubo también una mujer sin cuya ayuda y sin cuyas imágenes por difracción de rayos X, ya levantaron la mano aquí. Creías que iba a costar más trabajo. Este descubrimiento habría sido imposible, pero para culturizarnos voy a terminar la pregunta. Sí, yo todavía no me la sé, dímelo. Yo no me la sabía. De hecho, eran sus imágenes las que revelaron la estructura tridimensional de doble hélice de la molécula que contiene las instrucciones genéticas de todos los seres vivos. Sí, de usted también. ¿De qué científica estamos hablando? Muy bien, mira, hay varias manos. Soy No sé, Yolanda allá hay otro. ¿Dónde? Yolanda. y es Rosalind Franklin. Muy bien, Yolanda. Rosalind Franklin. ¿Hago otra pregunta? Ahora pasen los micrófonos acá para la primera fila, Sí, hombre. acá se quedaron. Nació el mismo año en que murió Galileo. Dirigió la Casa de Moneda Real en Londres. Y como la falsificación era un delito capital en aquella época, hizo ahorcar a varios falsificadores. Fue miembro del Parlamento británico en 2 ocasiones, nunca estuvo en ningún debate. La única vez que tomó la palabra lo hizo para pedir que cerraran una ventana, como aquí, nosotros aquí es un- por donde entraba una corriente de aire. Odió a Robert Hooke y a Leibniz y Edmund Halley, el del cometa, que se aparece cada determinado tiempo. Pagó por la publicación de su libro Principia Mathematica. ¿De quién estamos hablando? Muy bien. Es Sir Isaac Newton. ¿Y tú eres? ¿Tú eres? Ah, sí, yo no, yo no soy Isaac Newton. Tú no eres Newton. Yo soy Rubén Alberto de León. Muy Muy bien, bien. Rubén. Es como si se saben todas Bueno, las nos vamos. respuestas. Sí se la saben, ¿verdad? Por eso vienen aquí. Es que aquí en las fichas todo eso se aprende, ¿verdad? Sí. Lo de ahorcar a los falsificadores también. Bueno, vamos a un corte. Ahorita regresamos. Estamos aquí transmitiendo desde el Universum Museo de las Ciencias en Ciudad Universitaria. Yo quiero agradecer a mi amigo Marwan Soto Antaki que me ofreció y me regaló este maravillosísimo libro que yo a todos recomiendo, editado por Taurus, Pensar Medio Oriente, un libro muy inteligente en esta época tan convulsiva del pobre Medio Oriente. Bueno, seguimos aquí y nos preguntaron que quién compuso, quién pintó estos murales. Pues lo único que sabemos es que es de un grupo de niños amigos del Universum, del Museo Universum, por eso no tenemos el nombre específico de un autor. Bueno, otra pregunta aquí de nuestros seguidores en televisión o de por aquí. Pablo, Hay una Eduardo, ¿quieres decir algo? de Sorián Vergara Franco, que la voy a leer porque me impresiona mucho la pregunta.
¿Podrían hablar sobre los tanques de las diferentes naciones en la Segunda Guerra Mundial? Allá, tú eres, sí. Qué bueno que estamos en el Museo de las Ciencias para manifestar mi bárbara ignorancia al respecto. ¿Sí? Es más, yo le decía a Pablo, cuando vi la pregunta, bueno, que cómo era eso de los tanques. Él me dijo que, por ejemplo, que es probable que yo maneje un tanque y no lo sepa de tan ignorante, ¿no? Que un tanque es cuando va uno sobre una calle empedrada y no se va moviendo mucho el coche, ¿sí? Yo recuerdo un muchacho que le decíamos el Panzer en la primaria, ¿sí? Pero era nada más por una cuestión de bullying normal, ¿no? No era por un conocimiento de cuestiones militares, ¿no? Pero fíjate que hay dos significados de tanque, como acabas de Bueno, de dilucidar. está también cuando lo mandan a uno al tanque por decir esto. Por decir esto. Pero ese tanque de carro de combate, que no sé si es el que uno está pensando en la Segunda Guerra Mundial, evidentemente sí es ese, y que tiene que ver también con la persona gruesa y corpulenta, ese viene del inglés tank. Pero luego cuando nos referimos a un depósito, por ejemplo el tanque del coche, que uno... De gasolina. Exacto, tanque de gasolina. O el tanque como... De gas, un tanque de gas. Estos que son como estanques donde hay es como una especie como de peces, sí, un de tanque de peces. un tanque. Ese viene de tancar, como de contener. Entonces son dos significados diferentes. Uno, bueno, más bien dos etimologías diferentes. Y también hay una serie de significados que tienen que ver con aljibe y con diferentes recipientes, ¿no? El tanque de los camiones que llevan encima. También eso es un tanque. ¿No? ¿Tiene una etimología diferente que la de tanque militar? Sí, el militar viene del inglés. Pero no vendrá de la misma raíz griega o romana, ¿no? No te sé decir, pero el otro viene de tancar. O sea, el otro es un verbo. Sí, lo que pasa es que, digamos, cuando deriva del inglés es como todas esas palabras que tomamos ahora del inglés porque la tecnología la desarrollan en otros países y copiamos, traducimos como podemos, formateamos los discos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se dice format en inglés, aunque tenga una raíz latina, en realidad le estamos copiando directamente. Pero cuando el diccionario lo divide en dos, es decir, como 1 y 2, tal cual, es porque no vienen de la misma raíz indoeuropea en este caso, ¿no? Que sería como lo más de origen que podemos estudiar, por lo menos de una forma un poco más registrada. Hay una película. O sea que de tanques de la Segunda Guerra Mundial ni hablemos. Ni hablemos. ¿No? Hay una película extraordinaria de Brad Pitt, que toda la película casi es adentro de un tanque. Muy impresionante película, yo se las recomiendo. Y bueno, ojalá que ya no hablemos de tanques porque yo soy profundamente antimilitarista. Ojalá se acaben los tanques para nuestros hijos, ya ni les importe. Incluso y no los de sepan qué es un gasolina, tanque, que se ¿no? acaben y utilicemos todos Exacto, también los tanques de gasolina. Los vehículos eléctricos. Aquí hay otra pregunta que quizá tenga que ver con este tema pues que mencionan de vivir de otra manera. Nos pide Héctor Cueto. No, aquí está, ¿Trujillo? está adelante. Aquí, Héctor. ¿Trujillo? Trevilla. Héctor Cueto Trevilla que, bueno, me pide así, tú habla comenta algo de Jared Diamond y obedezco. Y voy a comentar algo de Jared Diamond o Jared Diamond, no sé cómo se pronuncia. Al contrario, yo hablo y obedezco, o más bien callo, obedezco, hablo, en ese orden creo, no sé. Y bueno, es el autor de varios libros, uno de ellos muy importante porque ganó el premio Pulitzer con él. Ese libro se llama Armas, Gérmenes y Acero, y es un libro que intenta responder por qué Europa y el Medio Oriente se desarrollaron muchísimo más que África y otros lugares del mundo, cuando pues, sabemos que el hombre ha estado mucho más tiempo en África que en otros continentes. Y elabora una serie de conjeturas muy interesantes. Yo creo que es un autor muy importante, muy interesante, que tiene además la capacidad como de mirar los problemas de forma muy global y no de verlo, no de perderse en los detalles, digámoslo así. Y otro libro que es el que quiero mencionar un poquito más, justo porque tiene que ver con esto de que ojalá ya se acabe la gasolina, o no que se acabe la gasolina, sino que dejemos de usar tanta gasolina, etcétera.
es el libro de Colapso. Además, en Colapso hay un capítulo especialmente dedicado a los mayas en Yucatán, sumamente interesante. El libro está dividido en distintos capítulos que hablan de colapsos ecológicos que ya han ocurrido y de los cuales deberíamos sacar muchas lecciones que no acabamos de comprender plenamente o de sacar todas las consecuencias que deberíamos de ellas. Por ejemplo, tiene un capítulo sobre la isla de Pascua, que para mucha gente pues tiene una cosa misteriosa, mística, y él hace un resumen de muchas investigaciones que se han hecho sobre cómo pues la isla de Pascua colapsó porque los habitantes acabaron con prácticamente, no con prácticamente todos, con todos los árboles que había en la isla, y cómo esto pues fue el fin de esa civilización, cómo los árboles y la relación que mantenemos con nuestro medio ambiente pues son absolutamente vitales para tener una cultura, una economía, una sociedad próspera que marche hacia adelante, que avance, etc. Y uno de esos capítulos, insisto, está dedicado a los mayas en Yucatán. En el Fondo de Cultura hay otro libro dedicado también al colapso ecológico de los mayas en Yucatán, y es tremendo ver cómo cuando uno va hoy a Yucatán y ve estas impresionantes obras monumentales que hicieron los mayas, las pirámides, etc., y lo ve todo rodeado de jungla, pues imagina que eso ocurría hace 1000 años, lo que haya sido, y en realidad pues colapsaron porque los mayas acabaron con la vegetación a su alrededor, tenían que ir a buscar alimento cada vez a distancias más lejanas, y eso pues impactó durísimo en su economía, y finalmente colapsaron por problemas ecológicos, por no saber llevar una buena relación con su medio ambiente. Y esa lección de llevar una buena relación con nuestro medio ambiente es una lección que, insisto, no acabamos de comprender, cuyas lecciones debemos tomar más en cuenta y ser más conscientes de ellas. Yo creo que es un autor muy importante. Además, fue quien le enseñó a otro de mis autores polémicos, pero que me gusta mucho, que es este otro autor israelí, se me va ahorita el nombre, Yuval Noah Harari, que tiene un libro muy interesante que vamos a regalar próximamente aquí en La Dichosa Palabra, por cierto, y él es el maestro de Yuval Noah Harari, que le enseñó a mirar de una forma más amplia. Yuval Noah Harari era un latinista especializado en las guerras de finales de la Edad Media, y después de conocer a... Creo que ya me tengo que acabar porque ya me sonó la... ¿Eso es más o menos a corte? Pues después de conocer a Jared Diamond, supo ver la historia de la humanidad con una forma mucho más amplia. Y después de esa alarma, creo que debo guardar silencio. Bueno, esperemos que no sea sísmica. Vamos a La Dichosa. Diamond también tiene un libro fabuloso de lo que podemos aprender de los pueblos originarios del mundo, de los aborígenes, de los llamados aborígenes. No tiene desperdicio, léanlo, búsquenlo. Jared Diamond, un autor impresionantemente interesante y muy original. Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy, suposición de que algo es posible o imposible, explicación o conjetura razonable de algún fenómeno admitida provisionalmente, aunque no esté comprobada, para derivar de ella algunas consecuencias. Palabra de origen griego, para los que la contesten. Laura. Tenemos una revista que le hace todo honor a la identidad mexicana, una oda al ser mexicano, y tenemos los ejemplares de mayo y de junio, el de mayo dedicado a Jalisco y el de junio al mezcal, se ve bastante sabroso, y esta revista Mexicanísimo, que es un abrazo a una pasión, así reza su subtítulo, va por el número 98 y están a punto de cumplir 100 números, que se dice pronto, pero para los tiempos que corren editorialmente es todo un logro y un mérito. Y también tenemos ejemplares de esta novela que, dice el cintillo, no es apta para lectores sensibles. Alex, de Pierre Lemaitre, es una cortesía de Penguin Random House y Alfaguara. Y tenemos también Portazo en la nariz de la musa, de Armando Alanís Pulido, publicada por Universidad Autónoma de Nuevo León. Poemas muy buenos. Dos preguntas para ustedes. A ver, vamos. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos.
¿Qué nombre le damos a esta proposición demostrable? A ver. Ignacio Palomar, es el teorema de Pitágoras. Sí. El teorema de Pitágoras. Todos se la saben. Debíamos venir más aquí. Biólogo mexicano con estudios en Chapingo y en la Universidad de Gales. En la página del Colegio Nacional puede leerse que su trabajo se ha enfocado en la demografía y ecología de poblaciones de plantas, la demografía comparativa de árboles, los estudios de ciclos biogeoquímicos en selvas tropicales, los estudios sobre la biodiversidad de México y los problemas ambientales globales y de desarrollo sustentable. ¿De quién estamos hablando? No nos van a fallar en la ¿De quién última. estamos hablando? A ver, Dales una pistita. Fue rector de la UNAM y durante su gestión se abrió el Universum. Aquí hay una mano de la señora de blanco. A ver, acá. De José, soy profesora Rosa María González y estamos hablando de José Sarucán. Muy ¿No? bien. Así es, Muy el bien. doctor Sarucán. A quien le Bueno, enviamos un saludo. tenemos que ir a un corte. Ahora venimos. Recta final del programa de hoy, 11 de junio. Estamos transmitiendo desde Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM. Aquí están todos los que llenaron esta sala del edificio B, a quien agradecemos profundamente su presencia, como todos en casa. Hoy quiero saludar especialmente a la gente de Tepic, donde se está desarrollando el Festival Letras en Tepic, la segunda edición, y que todavía tienen actividades hoy y mañana. Así que van saludos para esa nueva iniciativa para celebrar las letras. Aquí nosotros celebramos las dichosas siempre y todos los sábados. Y las preguntas del público, Eduardo, ¿más? Sí, aquí hay una de Humberto Hernández Recendis, que nos pregunta cuál es la característica principal que diferencia la narración de la descripción. Siempre van a encontrar ahí la cuestión de que la narración cuenta acciones y la descripción cuenta más bien el estado como espacial de las cosas. Yo ahí lo que recomendaría es un texto magnífico de George Lukács, no el de la Guerra de las Galaxias, sino el teórico húngaro, que se llama Narrar o Describir, está en Problemas del Realismo, publicado por la UNAM, donde plantea, bueno, a la narración y a la descripción en una relación donde la descripción puede ser algo puramente accesorio y que no tenga nada que ver con lo que se cuenta, o cuando la escenografía, el ambiente, el lugar va incidiendo poco a poco en las acciones de los personajes, ¿sí? Es decir, la relación no es una relación tajante, sino es una relación, digamos, de mutua contribución. Ahora, ustedes traten de describir algo sin meter un punto de vista personal y humano y van a ver el trabajo que cuesta. Es un trabajo impresionante. Tratar de hacer una descripción puramente objetiva, ¿sí?, donde el vaso no esté a punto de caerse y no se arriesgue, ¿sí?, y no se sienta medio pletórico, etcétera, ¿sí?, es decir, donde no proyectemos afanes humanos, es muy difícil. Una descripción objetiva nada más nada más. De hecho, en esta escuela literaria, no sé cómo se llama. El Nouveau Roman, ¿no? El Nouveau Roman tenía muchísimo estos libros que eran básicamente una descripción sin narración. Sí, Alain de Robbe-Grillet. Alain Robbe-Grillet, Simón, que creo que le dieron el premio Nobel, etc. Y eran realmente unos tabiques impenetrables. Bueno,
Sí, siguen Son siendo. muy difíciles de leer, por lo menos, ¿no? Y de disfrutar. Así que es. todavía más Y grave. disfrutar. Y bueno, porque todo lenguaje también, simplemente el hecho de elegir ciertas palabras u otras, pues está también ya cargado de una cierta subjetividad y de una apreciación emocional del mundo. O sea que prácticamente hasta un científico, al elegir ciertas palabras, está de alguna manera cargando emocionalmente un texto, ¿no? No es un texto, pero es una definición la que esta noche estábamos buscando para encontrar esa palabra, esa dichosa palabra. Era una suposición de que algo es posible o imposible. Es una explicación o conjetura razonable de algún fenómeno, admitida provisionalmente, aunque no esté comprobada, para derivar de ella algunas consecuencias. Esta palabra es de origen griego y era hipótesis, como pueden ver ahí en pantalla, y como todo el mundo está aquí asintiendo, así que muy bien, le vamos a dar libros a todos, si tenemos suficientes. Hoy estuvimos regalando la revista Cómo ves, y nosotros queremos agradecer de antemano el haber estado aquí hoy, porque es un agasajo y un honor poder seguir visitando espacios, y este Universum fue uno de ellos. Especialmente al doctor José Franco, director de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y presidente del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como a la maestra Gabriela Saragucia Redondo, directora de este Museo Universum, que sin duda recomendamos muchísimo visitar. La semana que viene estaremos en el Colegio Nacional, en Donceles 104, allá en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y los esperamos a todos. Mientras aquí, Germán Ortega, Eduardo Casar, Pablo Ullosa. Laura García. Tengan buen fin de semana. Sí, Eduardo. Nos vemos el sábado. Muchas gracias por... Ábranme el micro 2. Buenas noches.